Hay algo que llevo observando desde hace años en mi consulta, algo que me mantiene despierta en la madrugada y que sé que, si lo dejas pasar, puede transformar el futuro de tus hijos de una manera que ni siquiera imaginas. Lo que vas a escuchar ahora no es una teoría de moda ni un consejo de padres perfectos, es la cruda realidad que se revela cada día cuando una madre, un padre, un abuelo llegan a mi consulta con la mirada cargada de culpa y con la sensación de haber perdido el control. Imagina que cada vez que le das el tablet a tu hijo en el coche, cada vez que le entregas el celular solo 5 minutos antes de dormir o cuando la tele se vuelve el ruido de fondo permanente durante la cena, estás entregándole una llave que abre una puerta a un territorio que está remodelando su cerebro a una velocidad que la ciencia apenas empieza a comprender. Respira profundo. No estoy aquí para juzgarte, sino para mostrarte, con la mirada clara de la experiencia clínica, cómo esos pequeños actos cotidianos están creando una tormenta silenciosa en la mente de tus niños. Hace una semana recibí a Laura, una mujer de 38 años, profesional con dos hijos de 7 y 9 años. Cuando la vi, su rostro era una mezcla de agotamiento y una culpa que no lograba describir. Mi hijo mayor ya no me mira a los ojos, me confesó con la voz quebrada. Cuando le hablo, parece que soy un ruido de fondo y solo quiere estar con el iPad. La confesión fue directa, pero la raíz estaba escondida bajo capas de solo un momento de paz. Esto es lo que todos hacen. Mi trabajo no me deja tiempo. Lo que Laura no sabía, y que pocos papás comprenden, es que el dispositivo que parece inofensivo está reprogramando los circuitos de recompensa del cerebro infantil. En los primeros años, el cerebro está en una fase de construcción intensiva. Sinapsis que se forman a un ritmo vertiginoso, poda neuronal que elimina lo que no se usa, y una corteza prefrontal que tardará hasta mediados de los veintitantos años en madurar por completo. Cada experiencia que el niño vive es un cincel que talla esas vías. Cuando tu hijo juega con una pelota, cae y se levanta, su cerebro libera dopamina de forma moderada, aprendiendo a asociar el esfuerzo con la satisfacción. Cuando en cambio pasa horas deslizándose por videos que cambian cada pocos segundos, su cerebro recibe explosiones de dopamina cada instante, como si estuviera tomando una droga de alta potencia. El resultado no es solo una adicción superficial, es una recalibración fisiológica que deja al niño necesitando estímulos cada vez más intensos para alcanzar el mismo nivel de placer. Imagina una alarma que suena cada 5 minutos y cuando la apagas, la siguiente suena apenas después. El cerebro se vuelve incapaz de tolerar silencios prolongados, de concentrarse en una tarea sin la constante retroalimentación. Esa es la manera en que las pantallas están entrenando a los niños para que el mundo real les parezca lento, aburrido, insuficiente. El efecto se percibe en la escuela: falta de atención, irritabilidad extrema cuando se les quita el dispositivo, insomnio, disminución del interés por actividades que antes amaban, como el fútbol o la lectura. No se trata solo de falta de disciplina, es una dependencia neurológica que si no se aborda puede consolidarse de forma irreversible. Ahora bien, no estoy diciendo que debas retirar todos los aparatos de golpe. Eso sería tan poco práctico como pedirte que vivas sin electricidad. La solución radica en la intención consciente, en comprender el mecanismo para poder intervenir con límites que sean sostenibles y, sobre todo, en modelar tu propio comportamiento. Observa cuántas veces tú mismo revisas el celular entre una reunión y otra, cuántas notificaciones interrumpen tus conversaciones con la familia. Los niños son espejos. Si ven que el adulto se desconecta, sentirán que esa desconexión es aceptable. Si ven que el adulto mantiene una postura de presencia plena, internalizarán ese valor como algo esencial. Para que veas cuán grave puede ser la situación, vamos a desglosar la rutina de Laura con números. Cada mañana, mientras ella prepara el desayuno, su hijo ya está con el tablet. En el trayecto al colegio, la tablet vuelve a ser su compañero de viaje para evitar discusiones con su hermano. Las clases incluyen 2 horas de computación obligatoria, pero eso también cuenta como tiempo de pantalla. Al volver a casa, después de la tarea, le permite 1 hora y media de videojuegos antes de cenar. La cena la convierten en una transmisión de tele en segundo plano porque es la única manera de que sea tranquilo. Finalmente, le da 10 minutos de videos en su celular antes de dormir para relajarlo. Sumar todo eso nos da entre 6 y 8 horas diarias frente a una pantalla, más tiempo del que pasa en la escuela o durmiendo. La Organización Mundial de la Salud recomienda cero pantallas para menores de 2 años, máximo 1 hora de contenido de calidad para niños de 2 a 5 años, y no más de 2 horas para escolares. La brecha entre la recomendación y la práctica es abismal, y esa brecha es el cauce por donde fluye el daño. Si te sientes identificado, comenta abajo cuántas horas al día pasa tu hijo frente a una pantalla y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos donde profundizaremos en estrategias concretas, casos de éxito y cómo reconstruir el vínculo familiar sin sacrificar tu tranquilidad. Continuemos, porque la cuestión más importante no es solo cuánto tiempo, sino cómo ese tiempo está estructurado.
Hay una diferencia crucial entre uso productivo y recreativo, y ambas categorías pueden ser problemáticas si no se controlan. El uso productivo incluye herramientas educativas, videollamadas con familiares, investigación para tareas escolares. Sin embargo, incluso en esos contextos, la línea entre la concentración y la distracción es borrosa. Un niño que abre una página de historia en una tablet puede, en segundos, recibir una notificación de red social y perder el hilo de la lectura. Por eso, la supervisión activa, lo que llamamos co-viewing, es indispensable. Sentarse al lado del niño, observar el contenido, hacer preguntas, conectar lo que ve con su vida real, refuerza la asimilación y transforma una experiencia pasiva en una interacción aprendiz. Los algoritmos que impulsan plataformas como YouTube, TikTok o Instagram son diseñados para maximizar el tiempo de pantalla. Aprenden de cada clic, de cada pausa, y ajustan el flujo de contenido para ofrecer lo que más engancha: estímulos rápidos, colores intensos, sonidos que disparan la atención. Esto crea una espiral, donde el niño comienza con contenido inofensivo, como dibujos animados, y sin darse cuenta, se ve expuesto a videos cada vez más estimulantes, a veces violentos o sexualmente sugestivos, con la opción de autoplay que sigue sin pausa. El daño no siempre es evidente de inmediato, pero con el tiempo se traduce en desensibilización, en una percepción distorsionada de la realidad y, en los casos más críticos, en trastornos de ansiedad, depresión y problemas de regulación emocional. El daño se vuelve más palpable cuando observamos cómo los niños pierden la capacidad de regular sus emociones sin la ayuda de un dispositivo. Un niño que está frustrado porque no logra un nivel en un juego recibe inmediatamente la solución en forma de un chat, o simplemente apaga la pantalla y encuentra consuelo en la distracción digital. Ese patrón enseña que la manera de manejar la incomodidad es escapar, no afrontarla. A largo plazo, la persona adulta que crece bajo esas condiciones tiende a buscar continuamente estímulos externos para evitar el malestar interno, lo que se traduce en dependencia de redes sociales, consumo compulsivo de series y una pobre tolerancia a la frustración. Las terapias que he conducido con adolescentes muestran que, cuando se trata de revertir ese patrón, el proceso es arduo. Deben reaprender a sentarse con sus pensamientos, a tolerar el silencio y a identificar sus emociones sin depender de un like o de una notificación. Este proceso de reeducación del cerebro es posible gracias a la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse. La diferencia radica en la dirección del estímulo. Si el entorno sigue impulsando cortas ráfagas de dopamina, el cerebro refuerza esas vías. Si en cambio le ofrecemos experiencias profundas, lectura de un libro, juego creativo con bloques, proyectos artísticos, conversaciones significativas, le estamos enseñando a buscar gratificación en procesos más largos y más complejos, los cuales están asociados con una mejor salud mental, mayor capacidad de concentración y mejor regulación emocional. Para que veas cómo se implementan estos cambios, hablemos de la experiencia de Laura después de que adoptó un plan estructurado. Primero, ella y su pareja establecieron una regla de zona libre de pantallas en la mesa del comedor durante la cena. Ningún dispositivo, ni televisión, ni celular. Al principio, la familia sintió un vacío incómodo, los niños se quejaban, la conversación se volvió más tensa y la mamá se sintió tentada a romper la regla para evitar el conflicto, pero mantuvieron la firmeza. Con el tiempo, esa pausa forzada se convirtió en un espacio donde los niños empezaron a preguntar sobre el día de sus padres, a compartir anécdotas del colegio, a improvisar juegos de palabras. La interacción se volvió más rica y, curiosamente, la ansiedad de los niños disminuyó porque ya no tenían una fuente de escape instantáneo y, por lo tanto, comenzaron a aprender a manejar la incomodidad. El siguiente paso fue redefinir los horarios de carga de los dispositivos. Todos los aparatos se dejaron a cargar en una caja común en la sala de estar, fuera de los cuartos. Así, la tentación de revisar el teléfono en la madrugada desapareció y la producción de melatonina se normalizó. Los niños empezaron a dormir más profundamente y sus niveles de energía al día siguiente fueron notables: menos irritabilidad, más curiosidad, mayor disposición para actividades físicas. Laura también introdujo rutas de exploración los fines de semana, caminatas al parque, excursiones a la biblioteca, talleres de manualidades. Cada actividad estaba diseñada para ofrecer estímulos sensoriales y cognitivos diferentes a los que brinda una pantalla, y su hijo respondió con entusiasmo, mostrando un renovado interés por aprender cosas nuevas sin la presión de un video tutorial. Un punto crucial es el manejo de la presión social. Los niños escuchan a sus compañeros que apenas un minuto sin su tablet es un castigo. Cuando Laura explicaba la nueva regla en la escuela, algunos padres se mostraron escépticos, argumentando que la tecnología es inevitable y que la competencia académica lo exige. Sin embargo, al compartir datos de estudios que vinculan la sobreexposición a pantallas con déficit de atención y problemas de sueño,
logró que varios padres reconsideraran sus posturas. La comunidad se volvió más consciente y gradualmente la escuela adoptó una política de tiempos de pantalla estructurados, limitando el uso de tablets a actividades académicas supervisadas y prohibiendo su uso durante el recreo. Todo este proceso no elimina la tecnología, la elimina como dominante y la convierte en una herramienta bajo control. Los niños aprenden a usarla cuando es necesario, con criterios de calidad y tiempo. Esa educación digital temprana les dará una ventaja, sabrán cuándo apagar, cuándo desconectar y reconocerán las señales de dependencia. En la era actual, donde la mayoría de los trabajos requieren competencias digitales, la diferencia entre ser un consumidor pasivo y ser un usuario crítico será decisiva para la inserción laboral y la salud mental. Ahora, vamos a profundizar en el impacto que esto tiene en la adolescencia, una etapa donde los cambios hormonales y la búsqueda de identidad hacen a los jóvenes especialmente vulnerables. Cuando los adolescentes reciben acceso ilimitado a redes sociales, el cerebro en desarrollo experimenta una sobrecarga de dopamina cada vez que recibe un like. Ese refuerzo rápido convierte a la validación externa en una necesidad constante. Los estudios muestran una correlación directa entre el tiempo de pantalla y la aparición de trastornos de ansiedad, depresión y trastornos del sueño en adolescentes. Además, el riesgo de exposición a contenidos nocivos, bullying, discursos de odio, pornografía, se incrementa exponencialmente cuando la supervisión disminuye. Por eso, la conversación con tu hijo debe ser continua y basada en la confianza. No se trata de prohibir, sino de explicar los riesgos, enseñarles a reconocer tácticas de manipulación de los algoritmos y a establecer límites saludables, como horarios sin dispositivos, evitar la pantalla una hora antes de dormir y mantener los aparatos fuera del dormitorio. Un caso que ilustra este punto es el de Valentina, una chica de 15 años, que llegó a mi consulta con un cuadro de depresión profunda. Había sido víctima de ciberacoso a través de un perfil falso en una red social, donde sus compañeros compartían comentarios humillantes y sexualizados. Valentina había guardado el secreto por vergüenza, temiendo que sus padres la juzgaran. Cuando finalmente habló, descubrimos que, aunque había sido una estudiante destacada, la constante exposición a esas interacciones tóxicas había erosionado su autoestima y su capacidad de regular emociones. La intervención incluyó la eliminación de su cuenta, la configuración de filtros de privacidad y, sobre todo, un proceso de terapia de reconstrucción de la identidad basada en actividades offline, arte, deportes, tiempo de calidad con la familia. 3 meses después, Valentina empezó a recuperar el entusiasmo por sus pasiones y, aunque seguía usando su móvil, lo hacía bajo un marco de reglas claras y con una mayor conciencia de los peligros. Todo esto nos lleva a la pregunta esencial: ¿qué tipo de adulto quieres que sea tu hijo? ¿Un individuo que domina la tecnología como una herramienta, capaz de concentrarse, de gestionar sus emociones y de construir relaciones profundas, o una persona que se ha convertido en un simple receptor pasivo de estímulos, con la capacidad de permanecer enfocado solo cuando una notificación parpadea en la pantalla? La respuesta no está escrita en los manuales de crianza tradicionales, está escrita en la evidencia neurocientífica y en los testimonios de familias que han tomado la decisión de romper con la corriente y han visto cambios concretos. Cada pequeña acción que tomas hoy, apagar la tele durante la cena, guardar los dispositivos antes de dormir, crear espacios de juego sin pantalla, es una inversión directa en la arquitectura del cerebro de tu hijo. Así que te invito a que, después de esta reflexión, tomes una decisión concreta. Elige una regla que sea manejable, por ejemplo, establecer ningún dispositivo durante la comida durante una semana. Compártela con tu pareja, explica a tus hijos el porqué y mantén la consistencia. Observa la resistencia inicial, pero también la curiosidad que surge cuando el niño busca nuevas formas de entretenerse. Registra los cambios, duermen mejor, piden más actividades al aire libre, te sorprende la facilidad con la que pueden conversar sin interrupciones. Esa observación te servirá como guía para seguir ajustando los límites. No vas a estar sola en este proceso. Si tienes dudas, comparte en los comentarios cuál es el mayor obstáculo que encuentras al intentar limitar el tiempo de pantalla, o cuál fue la reacción más inesperada que tu hijo tuvo cuando cambiaste una rutina. Y si este contenido te ha abierto los ojos, suscríbete para continuar recibiendo información basada en la práctica clínica y en la evidencia más reciente sobre salud mental infantil. Pensemos ahora en los últimos años, cuando la tecnología ha evolucionado a pasos agigantados y las pantallas se han convertido en una extensión más de nuestro cuerpo. La capacidad de los niños para adaptarse es asombrosa, pero también significa que pueden absorber patrones de uso dañinos sin darse cuenta. Cada like, cada video corto que se reproduce automáticamente, cada notificación que interrumpe una conversación está formando un camino neuronal que, si no se dirige, puede culminar en una dependencia que les acompañará durante toda la vida. La gran pregunta que debemos hacernos y que te dejo ahora para que la reflexiones: ¿estás dispuesta a reprogramar esos caminos hoy, antes de que se consoliden
o prefieres seguir el flujo que la industria tecnológica ha diseñado para que el cerebro de tus hijos dependa de su propio ritmo? Imagínate que cada mañana, al abrir la puerta de la cocina, el sonido de la campana del horno se mezcla con el leve pitido de una tablet que ya está encendida sobre la barra. Ese pitido no es solo una señal de alerta, es el primer acorde de una sinfonía que, sin que nos demos cuenta, empieza a dictar el ritmo del día de tu hijo. El cerebro infantil, todavía en una fase de arquitectura intensiva, recibe ese estímulo como si fuera una invitación constante a cambiar de canal, a buscar la próxima chispa de novedad. Cuando el pequeño levanta la vista y solo ve la pantalla iluminada, la atención que antes se dirigía a los colores del desayuno, al crujir del pan o al suave murmullo de la conversación familiar se desvanece. Lo que antes era un tejido de experiencias multisensoriales, ahora se transforma en un hilo delgado, luminoso, que se extiende directamente hacia el dispositivo. Cada toque, cada deslizamiento, cada swipe es un latido que refuerza una vía neural que premia la inmediatez y la gratificación explosiva. Si esa ruta se recorre miles de veces al día, el cerebro empieza a priorizar la rapidez sobre la profundidad, la cantidad sobre la calidad. Esa transformación no ocurre de forma abrupta, es como una lluvia constante que con el tiempo erosionará la piedra más resistente. Los niños que antes podían pasar una tarde entera construyendo una fortaleza con bloques de madera, ahora prefieren apilar imágenes que cambian cada segundo sin detenerse a sentir la textura del plástico entre sus dedos. Y esa diferencia tiene consecuencias que van más allá del simple juego. La corteza prefrontal, esa zona del cerebro que regula la planificación, la toma de decisiones y el control de impulsos, necesita ejercicio constante para crecer. Cuando el estímulo siempre llega en forma de destellos rápidos, la zona encargada de la paciencia y la reflexión se queda sin entrenamiento. El resultado, que observamos en el aula, es una generación que muestra dificultades para mantener la mirada fija, para seguir instrucciones que requieren varios pasos y para tolerar la frustración cuando la recompensa no aparece de inmediato. En el contexto familiar, esa dinámica se vuelve un espejo que refleja el nivel de presencia y conciencia de los adultos. Si la madre, entre una reunión y otra, revisa su teléfono y deja que los niños vean esa costumbre, está entregándoles, sin palabras, la idea de que la desconexión es aceptable y, peor aún, necesaria. Pero el cambio posible está al alcance de la mano, basta con un pequeño ajuste de actitud. Por ejemplo, establecer una zona libre de pantallas en la mesa del comedor no solo elimina una distracción visual, crea un espacio donde el sonido de las voces regresa al centro del escenario. Al principio, la quietud puede resultar incómoda, como el silencio que sigue a una canción que se ha quedado sin final. Sin embargo, esa incomodidad es una señal de que el cerebro está comenzando a habituarse a la ausencia de estímulos constantes. Con el tiempo, los niños aprenden a llenar ese vacío con conversaciones, con risas, con la narración de anécdotas del día. Esa interacción, aunque parezca simple, desencadena la liberación de oxitocina, la hormona del vínculo, y fortalece las conexiones sinápticas relacionadas con la empatía y la comprensión social. Si sientes que la situación se hace demasiado abrumadora, detente un momento y piensa en la rutina que más pesa en tu día. Es el momento en que, al regresar del trabajo, te encuentras agradeciendo al pequeño que ha dejado el dispositivo cargando en el salón mientras tú revisas el correo, o este es esa breve pausa antes de dormir cuando el niño pide 10 minutos más de videos para relajarse y tú accedes sin pensarlo. Cada una de esas decisiones, por pequeñas que parezcan, es una palanca que puedes mover. Cambiar el punto de carga de los aparatos, guardarlos en una caja común fuera de los dormitorios, requiere una planificación inicial, pero el efecto es inmediato. La luz tenue del móvil ya no interrumpe la producción de melatonina y el sueño profundo vuelve a ser la norma. Cuando los niños duermen mejor, la velocidad de sus procesos cognitivos al día siguiente mejora, su irritabilidad disminuye y, lo más importante, su capacidad de autorregulación aumenta. Ahora, una pequeña pausa para que no te pierdas nada de lo que viene. Si este contenido está resonando contigo y quieres seguir explorando cómo transformar esas pequeñas decisiones en grandes cambios, suscríbete al canal y comparte en los comentarios cuál ha sido el mayor desafío que has encontrado al intentar limitar el tiempo de pantalla en tu hogar. Tu experiencia puede ser la chispa que encienda la reflexión en otra familia. Volviendo a la idea de reprogramar esos caminos neuronales, la clave yace en la sustitución gradual. No se trata de prohibir de golpe, lo cual suele generar una reacción de rebeldía, sino de ofrecer alternativas atractivas que compitan con la intensidad de la pantalla. Por ejemplo, dedica media hora de la tarde a una actividad manual, construir con piezas de construcción, pintar con acuarelas o incluso cocinar juntos una receta sencilla. Mientras el niño manipula los ingredientes, se activan circuitos que liberan dopamina de forma sostenida, pero sin los picos abruptos que provocan los videos cortos. Esa liberación lenta enseña al cerebro a valorar el proceso tanto como el resultado.
Además, esas actividades generan recuerdos emocionales ligados al contacto humano, al tacto y al olfato, lo que refuerza la asociación entre placer y experiencias reales. En los casos en que la escuela pueda ser aliada, una estrategia eficaz es dialogar con los docentes para que establezcan momentos de desconexión digital en el aula. Cuando los niños pasan un bloque de tiempo sin dispositivos, la atención colectiva se vuelve más profunda y la colaboración aumenta. Los profesores que integran dinámicas de aprendizaje activo, como debates o proyectos grupales, observan una caída notable en la impulsividad y una mayor retención de la información. Eso no es coincidencia, es una prueba de cómo el entorno influye directamente en la neuroplasticidad. Cada discusión, cada reto que exige reflexión, fortalece las redes prefrontales y reduce la dependencia de estímulos externos para sentir satisfacción. En la misma línea, la familia puede instaurar rituales nocturnos sin tecnología. Imagina un momento antes de apagar las luces en el que se leen cuentos en voz alta, o se comparten historias del día, o se realiza una breve sesión de respiración consciente. Estos rituales no solo facilitan la transición al sueño, sino que también entrenan al cerebro a responder al ritmo natural de la quietud. Cuando el niño aprende a calmar su mente sin la ayuda de una pantalla, está desarrollando una herramienta esencial para enfrentar el estrés futuro. La capacidad de autorregulación emocional es una de las predictores más fuertes del éxito académico y de la salud mental a lo largo de la vida. Un elemento que a menudo pasa desapercibido es la presión social que se ejerce en los demás padres. Cuando una familia decide reducir el tiempo de pantalla, suele recibir miradas de incredulidad o comentarios como cómo lo harán sin que los niños se aburran. Esta reacción nace del miedo a que el niño se quede rezagado en un entorno que premia la velocidad digital. Sin embargo, la evidencia muestra que los niños que aprenden a manejar su tiempo de uso digital desarrollan habilidades críticas de pensamiento, creatividad y resiliencia que les otorgan ventajas competitivas. Compartir experiencias positivas en grupos de padres, organizar encuentros donde se propongan actividades libres de dispositivos y celebrar los pequeños logros, una tarde sin tablet, una conversación larga durante la cena, ayuda a crear una red de apoyo que refuerza los cambios. En este punto, vale la pena mencionar la importancia de la autorreflexión de los cuidadores. Pregúntate, ¿cuántas veces has usado el móvil como una muleta para evitar el silencio incómodo? Cada vez que eliges esa ruta, el mensaje que transmites a tu hijo es que el escape rápido es la solución. Cuando en cambio decides permanecer presente, aunque sea con la incomodidad del silencio, estás modelando la tolerancia a la incertidumbre, una habilidad vital en un mundo cada vez más complejo. A medida que el niño internaliza esa actitud, su resiliencia crece y con ella su capacidad para enfrentar desafíos académicos y personales sin depender de estímulos externos. Ahora, otro llamado a la acción. Si has encontrado útil alguna de las estrategias que he mencionado, deja un comentario contando cuál te gustaría probar primero. Tu participación en la conversación alimenta un espacio de intercambio donde todos podemos aprender y avanzar. Además, si deseas seguir recibiendo herramientas basadas en la práctica clínica y en la evidencia científica para cultivar niños emocionalmente saludables, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Profundizando aún más, consideremos el impacto de la exposición a contenidos no supervisados. Los algoritmos de plataformas populares están diseñados para maximizar el tiempo de permanencia, presentando videos que se adaptan al gusto del niño en cuestión, pero también introduciendo gradualmente material más estimulante, a veces violento o sexualizado, bajo la máscara de entretenimiento. Cuando el niño hace clic en un video de dibujos animados, la plataforma aprende su preferencia y en segundos le sugiere clips de acción más intensos, con rápidos cambios de escena y sonidos estruendosos. Esa escalada no es percibida como un riesgo por el propio menor, pues el impulso de dopamina lo mantiene enganchado. La exposición repetida a esas imágenes sobreestimula las áreas límbicas del cerebro, responsables de la respuesta emocional, y favorece la desensibilización ante la violencia o el contenido adulto. A largo plazo, esa desensibilización puede traducirse en una disminución de la empatía, en una mayor tolerancia a comportamientos agresivos y en la normalización de la exposición a estímulos sexuales antes de la edad adecuada. Para contrarrestar este fenómeno, es esencial establecer filtros y configuraciones de control parental robustas, pero también involucrarse activamente en el proceso de selección del contenido. La práctica del co-viewing, ya mencionada, no solo implica observar pasivamente, sino dialogar de forma constante sobre lo que se está viendo. Preguntar al niño qué le ha gustado, qué le ha sorprendido o qué le ha parecido confuso abre la puerta a la reflexión crítica. Cuando el niño aprende a cuestionar lo que consume, desarrolla un filtro interno que lo protege de la manipulación algorítmica. Además, la exposición a actividades que demanden reflexión profunda, como la lectura de un libro, la realización de un proyecto de arte o la solución de un problema práctico, refuerza la capacidad de atención sostenida y de pensamiento crítico,
habilidades que son los antídotos naturales contra la distracción constante. En la adolescencia, cuando los pares adquieren un peso decisivo, la presión por estar conectado se vuelve aún más intensa. Los jóvenes pueden sentir que sin su móvil están fuera del círculo social, que perderían la oportunidad de compartir memes, de estar al tanto de los eventos en tiempo real o de recibir la validación de sus seguidores. Esa necesidad de pertenencia, amplificada por la química de la dopamina asociada a los likes y a los seguidores, crea una dependencia que se vuelve difícil de romper. Por eso, la educación digital debe comenzar temprano, pero reforzarse en la etapa adolescente con conversaciones abiertas sobre los riesgos del ciberacoso, la exposición a desinformación y la gestión de la identidad online. Enseñar al joven a crear zonas de no pantalla, por ejemplo, una hora después del almuerzo sin dispositivos o un día a la semana sin redes sociales, le brinda la práctica de desconexión consciente. Al mismo tiempo, ofrecerle alternativas estimulantes, como deportes de equipo, clubes de interés o proyectos de voluntariado, le muestra que la satisfacción puede surgir de experiencias reales y no solo de un número en pantalla. Cada una de estas piezas, la regulación del tiempo de pantalla en casa, la creación de espacios sin dispositivos, la práctica del co-viewing, la intervención en la escuela, la educación digital crítica, forma un mosaico que al unirse cambia el paisaje neuronal de tus hijos. No se trata de una solución única, sino de un proceso holístico que requiere constancia, paciencia y apoyo mutuo. Cada paso, por pequeño que parezca, es una rama más que se adhiere al árbol del desarrollo saludable. Cuando el árbol crece robusto, sus raíces, la seguridad emocional, la capacidad de atención y la resiliencia le permitirán enfrentar los vientos de la vida sin quebrarse. Al final del día, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué historia deseas que cuenten tus hijos sobre su infancia? ¿Una historia de niños que descubrieron el mundo a través de pantallas intermitentes o una narrativa de jóvenes que aprendieron a explorar, crear y relacionarse sin depender de estímulos inmediatos? Esa decisión está en tus manos y el momento para actuar es ahora, antes de que los caminos neuronales se consoliden más allá de lo que la ciencia pueda revertir con facilidad. La siguiente decisión, la más simple de todas, podría ser apagar el dispositivo justo antes de la cena de esta noche y observar qué sucede. ¿Qué nuevas conversaciones surgirán? ¿Qué silencios transformarán el hogar en un espacio de verdadera conexión? La curiosidad está al borde de la respuesta y depende de ti abrir la puerta. En la penumbra de la casa, cuando el pequeño empieza a cruzar la puerta y se adentra en el corredor, la luz que se cuela entre la pared y el marco se vuelve una guía silenciosa que él sigue sin saber que está trazando los contornos de su propio mapa mental. Cada crujido del suelo bajo sus pies, cada susurro del viento que se cuela por la ventana, actúan como notas de una partitura que su cerebro interpreta como coordenadas de un territorio desconocido. Allí, en ese instante, la forma en que los adultos responden a sus descubrimientos modula la textura del lienzo interno que el niño está pintando. Una observación que destaque la curiosidad, la precisión o la forma en que ha percibido los detalles. Por ejemplo, me llamó la atención cómo te detuviste a observar la forma de esa hoja. Notaste las venas y el color, y eso muestra una gran capacidad de atención. No solo valida el acto de explorar, sino que abre una puerta hacia la metacognición, invitándolo a preguntar: ¿qué me dice esta hoja sobre el entorno? En ese momento se siembra una semilla de autoeficacia que florece sin necesidad de aplausos externos, pues la satisfacción proviene directamente del proceso de descubrimiento. Si te está resonando esta reflexión, suscríbete al canal y déjanos tu comentario compartiendo alguna experiencia propia donde una palabra o gesto haya marcado una diferencia significativa en el desarrollo de un niño. Tu aporte puede inspirar a muchas familias que buscan construir esos espacios internos más fértiles. Al pasar de la infancia a la niñez tardía, aparecen situaciones que demandan que el pequeño aprenda a regular sus emociones frente a la frustración. Imagina a un niño que, al intentar armar un rompecabezas con piezas que no encajan a la primera, siente el golpe de la irritación. En vez de una reprimenda que acabe con la motivación, el adulto puede ofrecer una frase que refleje la observación del esfuerzo. Veo que estás concentrado en encontrar la pieza que falta. ¿Qué estrategia podrías probar ahora? Esta pregunta no solo reconoce el intento, sino que convierte la caída en una oportunidad para reconfigurar la postura mental. Con cada intento, el cerebro crea una asociación entre la incomodidad del error y la posibilidad de ajustar el enfoque, transformando la caída en una pausa estratégica en lugar de un callejón sin salida. Con el tiempo, esa resiliencia se vuelve un músculo interno, invisible pero palpable, que se fortalece con la práctica deliberada de reconocer y rehacer los intentos. En la adolescencia, la dinámica cambia y el diálogo adquiere una capa de complejidad que va más allá del simple refuerzo del esfuerzo. Cuando un joven siente la presión de cumplir con expectativas académicas o sociales, la tendencia a imponer reglas rígidas bajo la premisa de protección
puede percibirse como muros impenetrables. En lugar de dictar, no puedes salir hasta terminar la tarea, la conversación puede girar alrededor de la co-creación de un calendario que respete tanto la necesidad de estudio como el deseo de desconexión. Preguntas como cuánto tiempo crees que necesitas para concentrarte en la tarea y cuánto espacio te gustaría reservar para relajarte. Convierten la norma en un pacto de confianza, donde los límites se perciben como flexibles y adaptables. Esa negociación no solo fomenta la responsabilidad, sino que también refuerza la idea de que la autoridad es una invitación a la autogestión y no una imposición arbitraria. Cuando el adolescente percibe que su voz cuenta en la construcción de esas fronteras, su compromiso con las reglas se vuelve interno y la adherencia surge de la voluntad propia más que de la presión externa. La validación emocional, sin embargo, sigue siendo el pilar que sostiene estos intercambios. Ante la ansiedad que genera la sobrecarga de expectativas, ofrecer un espacio donde el adolescente pueda nombrar su angustia sin interrupciones constituye un acto de gran poder. En la práctica, una frase como entiendo que sientes que el peso de las expectativas te está saturando y es normal que eso te genere inquietud, no resuelve el problema de inmediato, pero abre la puerta para que el joven aprenda a identificar y nombrar sus emociones. A partir de esa aceptación, surge la posibilidad de diseñar estrategias concretas, organizar bloques de estudio, buscar un compañero de repaso o acudir a un mentor que brinde una perspectiva distinta. Cada paso que se da después de reconocer la emoción se vuelve una pieza de un edificio interno que con el tiempo permite al adolescente enfrentar desafíos sin colapsar bajo el peso de la ansiedad. Las rutinas cotidianas dentro del hogar pueden transformarse en laboratorios de confianza interna. Preparar una cena juntos, por ejemplo, no es una tarea meramente gastronómica, es una oportunidad para resaltar la paciencia, la planificación y la creatividad. Comentarios que subrayen la organización de los ingredientes antes de comenzar, como observé que seleccionaste los vegetales con calma y los disponías en el orden correcto. Eso muestra una gran capacidad para estructurar tus ideas, refuerzan la percepción de que el proceso es valioso. De forma similar, leer en voz alta un libro y detenerse a analizar los motivos de los personajes, sus conflictos internos y sus decisiones, actúa como un entrenamiento de empatía y reflexión crítica. Cada pregunta que invita a la introspección y cada reconocimiento a la habilidad de análisis siembran en la mente una semilla que germina como un juicio interno más sólido y menos dependiente de la aprobación externa. En el ámbito educativo, el docente desempeña un rol comparable al del cuidador en casa, convirtiéndose en espejo de los patrones de reconocimiento internalizados. Cuando el maestro dirige su atención a la estrategia que el estudiante utilizó para resolver un problema de matemáticas, en lugar de felicitar únicamente la respuesta correcta, está modelando una mentalidad de crecimiento que el alumno reconocerá y trasladará a otras áreas de su vida. Esta modelación necesita consistencia. Si ocurre esporádicamente, el mensaje se diluye, pero si se convierte en una práctica constante, arraiga como un hábito cognitivo que refuerza la capacidad de autoevaluación y la búsqueda de mejoras continuas. Los niños que experimentan esa constancia aprenden a valorar la trayectoria, no solo el resultado final, y adquieren una brújula interna que los guía en la incertidumbre. A medida que el ser humano avanza hacia la adultez, la resiliencia construida en la infancia y la adolescencia no desaparece, la lleva como una mochila cargada de herramientas que se despliegan cuando el individuo se enfrenta a cambios inesperados, pérdidas o rupturas. Los patrones de pensamiento forjados durante los años formativos aparecen como respuestas automáticas. Si la crianza se basó en reconocer el proceso y validar los errores como oportunidades, la reacción será de análisis y adaptación. Si, en cambio, estuvo marcada por elogios vacíos y castigos duros, la respuesta tenderá a la autocrítica destructiva y la búsqueda desesperada de aprobación externa. En ese sentido, las pequeñas palabras que sembramos hoy pueden determinar la calidad de las decisiones que tomaremos mañana y la forma en que nos relacionaremos con nosotros mismos y con los demás. Los pares, por su parte, actúan como un amplificador de los mensajes que se reciben en casa. Cuando un grupo de amigos celebra los logros académicos con frases como eres un genio, refuerza la idea de que el valor personal está ligado a la puntuación. Pero si el mismo círculo comienza a reconocer actos de ingenio, creatividad o valentía para intentar algo nuevo, la valoración se amplía y se vuelve más inclusiva. La presión de los pares, entonces, puede convertirse en un catalizador para una visión más holística del valor propio, demostrando que el entorno social, al igual que el familiar, juega un papel crucial en la configuración del autoconcepto y la autoestima. El proceso de construcción interna no es estático, es una arquitectura dinámica que se adapta, se refuerza y en ocasiones se reconstruye. Cuando una crisis sacude los cimientos, la presencia de estructuras sólidas, un sentido de autoeficacia cultivado mediante el reconocimiento del proceso,
límites flexibles que invitan a la autonomía y una red de validación emocional funciona como un cinturón de seguridad que protege contra la caída libre. En esos momentos críticos, los adultos que han aprendido a ofrecer guía basada en la observación y la validación pueden intervenir con precisión sin destruir la iniciativa del joven, sino acompañándola en el camino de reconstrucción. Cada interacción cotidiana se vuelve, entonces, una oportunidad para plantar, nutrir o podar esas semillas internas. Cuando una madre, al preparar el almuerzo, nota que su hijo está concentrado en montar su propio sándwich, reconocer ese foco con palabras que describan la atención y la organización del niño refuerza la percepción de que su capacidad para planificar es valiosa. De igual forma, cuando un padre observa que su hija ha intentado resolver un rompecabezas y se ha frustrado al no encontrar la pieza correcta, preguntar qué estrategia estás usando para buscar esa pieza abre la puerta a que la niña identifique su propio proceso de pensamiento y lo ajuste, transformando la frustración en una oportunidad de aprendizaje estratégico. La narración propia de los adultos también cobra una dimensión esencial en la formación de la autoimagen del niño. Compartir experiencias, tanto éxitos como fracasos, y describir cómo la constancia y la adaptación los guiaron, modela un relato que el menor puede internalizar como referencia. Historias que incluyen la dificultad de aprender a montar en bicicleta, la paciencia requerida para tocar un instrumento, o la perseverancia para terminar una obra de arte forman una constelación de ejemplos que el joven evoca cuando se enfrenta a sus propios retos. La autenticidad de esas narraciones refuerza la idea de que el esfuerzo sostenido es la verdadera fuente de crecimiento, mientras que los elogios superficiales pierden peso frente a la evidencia vivida. En el plano emocional, la capacidad de identificar y nombrar los sentimientos se vuelve una herramienta poderosa para la autorregulación. Cuando un adolescente siente una oleada de ansiedad antes de un examen, la guía de un adulto que le invita a describir esa ansiedad, qué sensaciones físicas acompañan ese nerviosismo, le ayuda a externalizar lo interno, a descomponer la experiencia en partes manejables. Esa práctica, repetida a lo largo de los años, fortalece la neuroplasticidad de las regiones cerebrales implicadas en el control emocional, de modo que el joven aprende a modular su respuesta fisiológica y cognitiva sin depender de estímulos externos. Así, el proceso de nombrar los sentimientos se convierte en un entrenamiento mental que con el tiempo permite a la persona navegar situaciones de alta presión con mayor estabilidad. Los límites, cuando se presentan como decisiones compartidas, se convierten en oportunidades de co-creación. La negociación del tiempo de pantalla, por ejemplo, puede abordarse preguntando cómo te gustaría organizar el tiempo que pasas con la tablet para que puedas terminar tus tareas y aún así disfrutar de tus juegos. De esta forma, el niño se sitúa como agente activo, fomentando la responsabilidad y reforzando la confianza en su capacidad para decidir de manera equilibrada. Cuando esa práctica se extiende a la organización de los espacios de estudio o a la planificación de actividades extracurriculares, los límites dejan de ser barreras y pasan a ser brújulas que orientan la autonomía con seguridad. Con cada uno de estos matices, la construcción de la autoestima y la resiliencia se vuelve una travesía escrita día a día, con palabras, actos y decisiones que simultáneamente siembran y cultivan. La clave está en observar con atención, escuchar con empatía y responder con una precisión que honre el proceso tanto como el resultado. Esa combinación crea un tejido interno que, como un lienzo que se renueva continuamente, permite que cada individuo dibuje su propia historia, con colores que reflejan tanto la luz del reconocimiento genuino como la sombra de los retos superados. Así, avanzando en este viaje de crianza consciente, la pregunta que queda abierta es, ¿qué nuevas formas de hablar y actuar podrías adoptar hoy para que la próxima generación construya su propio bosque interior robusto y flexible, capaz de resistir cualquier viento inesperado